tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña el coleccionista de vehículos Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel? Hola Charlie, muy bien, muy contento de tener un episodio más de nuestro querido podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Este es el capítulo número 21, así que pues estamos de plácemes para saber por qué trajimos un súper invitado. ¿Tú cómo estás, amigo? Bien. Y hablando de temas del podcast, también estoy bien contento porque estamos metiéndole mucha energía al grupo de Hablemos de Arquitectura Empresarial que está en LinkedIn, que curiosamente con el invitado de hoy vamos a crear esta nueva sección. Como dijimos, la idea principal de este caminar, de este podcast, es que todos podamos contribuir y no nada más salgan a la luz nuestras preguntas, ¿no? Las dudas que nosotros nos vamos formulando en nuestra cabeza, sino que todos podamos preguntar y por favor déjenos ser su voz. Entonces escríbanos cualquier duda que tengan sobre los temas que vamos a estar grabando, escriban, no se limiten y nosotros se las vamos a leer con muchísimo gusto al invitado. ¿Cómo ves esta nueva sección, Irra? Creo que va a quedar bien, ¿ya? Sí, ya mostramos un primer video, estuvo padrísimo, de un caso de uso donde hablábamos precisamente de no revisar los planos antes de hacer un cambio. De hecho, tú hiciste un efecto súper padre cuando tumbamos una columna, ¿te acuerdas? Sí, pero pues, eso pasó en la verdad. Oye, fíjate que en los últimos días se siente bien bonito cuando la gente te reconoce el trabajo que estás haciendo, el podcast. Tuve oportunidad de hablar con gente de Centroamérica y yo me presenté y me dijo la persona: tú no nos conoces, pero nosotros sí te conocemos a ti y a tu compañero por el podcast. Ay, la verdad es que se siente bien, bien bonito, pues de que te das cuenta que sí hay gente que está escuchando los podcasts. Y pues aprovecho para recordarles que estos episodios se transmiten a través de nuestro canal de YouTube, para que por favor le den clic a la campanita y ayúdenos a compartirlo para que llegue a más personas y que más gente se beneficie de estos episodios que están súper interesantes. Y también, como bien saben, estamos a través de la plataforma de Spotify para que también nos sigan y puedan escuchar sus episodios y no se los pierdan. Entonces, pero bueno, te decía lo de los comentarios de la gente, se siente súper, súper padre cuando reconocen, porque la vez pasada decíamos, ¿no? Que esto lo hacemos con mucho cariño, la verdad lo hacemos sin ningún otro fin más que querer compartir y poder ayudar a la comunidad de arquitectos y gente que le esté interesada en los temas. De hecho, el tema que traemos el día de hoy nuevamente es completamente disruptivo a lo que hemos venido hablando. ¿Qué te parece el tema de hoy, Charlie? Bien desafiante, y buscar cómo puede apalancarse con la arquitectura empresarial me tiene al filo de la butaca para ver cómo es esto de la ciberseguridad. Pero, amigo, ¿qué te parece si vamos presentando al invitado? Por supuesto que sí. Te presento a Jan Frías. Él es un consultor independiente que lleva ya casi 15 años asesorando a diferentes organizaciones en temas de gobierno de tecnología, en temas de ciberseguridad y arquitectura empresarial. Y me llama mucho la atención porque justamente pues él compagina estas prácticas de una manera muy interesante. Y como te comentaba, ya lleva pues ya casi 15 años como asesor independiente, en donde ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de implementación de COVID-5, 2019. Ha tenido también oportunidades de trabajar con temas de ISACA, temas de gobierno de TI que ya mencioné. Y curiosamente, ayer hablábamos acerca de las recomendaciones que las personas nos dan a través de LinkedIn y me llamó la cantidad de recomendaciones que él tiene de sus contactos, ¿eh? Tiene más de 20 recomendaciones. Entonces, pues eso habla acerca de la experiencia que tiene Jan. Déjame también comentarte rápidamente, Charlie, que Jan es ingeniero en sistemas computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey. Además, tiene una maestría en computación por parte también del Tecnológico de Monterrey. Y si eso no fuera suficiente, tiene otra maestría por parte de el ITAM, que es una escuela muy prestigiosa en el país. Es una maestría en administración. Y bueno, en relación a las certificaciones y entrenamientos y cursos que tiene, pues nuevamente tendría que quedarme aquí un buen rato diciéndote todas las certificaciones y diplomados que ha tomado. Pero mira, está certificado en TOGAF,
De hecho, fue una de las primeras personas que se certificó en TOGAF en México. A rato, si hay oportunidad, le pediremos que nos cuente esa experiencia. También es un PMP, está certificado como auditor de sistemas de información, ha tomado diplomados de COVID, de ITIL, certificado por diferentes organizaciones. Y bueno, pero lo más importante, como siempre te digo, lo más importante es que es un apasionado por los temas de arquitectura empresarial y en esta ocasión queremos hablar con Jan de ciberseguridad. Es un tema que últimamente ha estado muy, pues no, no quise decir de moda, pero es un tema que ha estado en boca de muchas personas y por eso es que nos atrevimos a invitarlo. Y Jan, pues nuevamente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué nos puedes decir? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues afortunadamente todo bien. Ya listísimos para el programa y participar lo más que se pueda. Gracias. Perfecto, no, pues en verdad muchísimas gracias por aceptar este espacio, estoy segurísimo que lo vamos a disfrutar muchísimo y me gustaría arrancar con la primera pregunta del episodio. Jan, quisiéramos preguntarte, ¿qué es la ciberseguridad? Sí, fíjate que pues dependiendo también de qué referencia te tome uno, pero pues en general, cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que tenemos que entender es que es una parte de la seguridad de la información. No es un subconjunto. O sea, tenemos que proteger la seguridad de la información en el término más amplio, pero para nosotros ciberseguridad es los activos digitales, todo lo que sea de forma electrónica y además en sistemas pues, que están interconectados, que están en el ciberespacio, que son accesibles vía internet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de protección, pues tengo que proteger la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, por ejemplo, ¿no? De esa información y que bueno, pues es uno de los retos que tenemos actualmente y creo que con la pandemia se ha esto, pues agravado, ha tomado una mayor relevancia, ¿no? Jan, y actualmente, como bien lo comentaste con el tema de la pandemia, pues es un tema que, como mencioné, ha venido mucho a la mesa de nuestras reuniones. Y al final del día, ¿quién debería ser el responsable de velar por esa seguridad de los activos de información digitales? ¿A quién debería haber una posición específica, una estructura, o es una persona que comparte esta responsabilidad con algunas otras personas? En tu experiencia, ¿cómo se organizan las empresas en temas de ciberseguridad? Fíjate que pues, la decisión como más sencilla es decir, bueno, pues voy a poner un responsable, ¿no? Lo que conocemos como el CISO, un Chief Information Security Officer, o oficial responsable de seguridad. Pero finalmente la seguridad pues tiene que ver con una responsabilidad de toda la empresa. Cada grupo, ¿no? De personas, por ejemplo, la alta dirección pues está viendo con un enfoque más de gestión de riesgo y que finalmente es el apetito de riesgo de la empresa. Entonces tienen que pues dar todo el compromiso visible, el apoyo, ¿no? Dinero, tiempo, etcétera. Y de ahí se decide crear el área o el departamento de seguridad o de ciberseguridad. Pero también pues hay una responsabilidad muy fuerte de la gente que está en operaciones, tanto negocio como TI, porque al final es la primera línea de defensa. O sea, tienen que de alguna forma pues estar conviviendo pues con esos retos, ¿no? Con las amenazas que van a explotar pues, las vulnerabilidades, ¿no? Que se tienen. Tenemos pues un área de GRC, gobierno, riesgo, cumplimiento, que también tiene ciertas responsabilidades y ahí es donde ubicamos o deberíamos de a lo mejor de estar ubicando a seguridad para que sea independiente a la operación, ¿no? Y pues también la gente de auditoría, que tiene una responsabilidad como un verificador independiente, ¿no? De lo que se hace tanto en operación como en el área de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad es de todos, pero pues a quien le cortan la cabeza en algún punto muchas veces es al CISO, ¿no? Aquí lo importante es pues la línea de reporte y pues el apoyo que le dé la organización, ¿no? ¿Sabes en qué me quedé pensando, Jan? Que justamente en la pandemia se empezó, como bien dicen, a hacer como esto más grande, porque hubo algunas organizaciones donde decían, es que hay que hacer ciberseguridad porque las personas ya no las tengo tan controladas físicamente. Sí. Entonces, ¿qué me dice que a lo mejor pensemos en una familia tradicional, que la esposa esté trabajando para mí, su esposo para la competencia?
¿qué va a pasar? O sea, imagínate, no sé, que está él trabajando y pasa o allá atrás y ya como que se asoma ahí a ver los clientes, ¿cómo le podemos poner ciertos seguros, protocolos? Porque anteriormente pues decíamos, sí, están todos en el mismo lugar, pues hay un poquito más de orden, ¿no? Hay un poquito más de estructura, pero ahora como ya cada quien está en múltiples sedes, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, eso me recordó tu primera intervención y la segunda es entonces, esto sería para todos y es un proyecto, es un programa, es eterno hacer ciberseguridad o a lo mejor solo son algunos bloques, o está pegado a alguna normativa. ¿Cómo son esta escalabilidad de la ciberseguridad? Claro. Pues mira, yo creo que el primer punto que tocas es muy importante porque pues anteriormente decíamos, bueno, pues no sé, soy una empresa de 100 personas y pues controlaba yo pocas sedes o lugares y ahora lo que tengo son a lo mejor 100 sucursales, o sea, cada una de las casas se convierte pues en un punto, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder controlar algunos aspectos, ¿no? Porque al final, bueno, si tu esposa o esposo trabaja en la competencia, pues eso tendríamos que ver un tema más bien de conflicto de interés. A mí lo que me preocuparía pues también es ver cómo puedo establecer controles, ¿no? Que puedas establecer políticas, lineamientos o guías para poder controlar este tipo de cuestiones. Ahí el riesgo, pues también es un tema de discriminación, de la parte de la Ley Federal del Trabajo, hay implicaciones legales bastante amplias, ¿no? ¿Qué controles? Pues bueno, escritorios a lo mejor virtuales, ¿no? Que pudieras no tener la información en la computadora, sino pues acceder a una computadora remota finalmente, ¿no? Un servicio en la nube, ¿no? De desktop as a service, lo que pudiera ser, ¿no? Esto ya pasaba con la problemática, por ejemplo, de la política de Bring Your Own Device. Trae tu propio dispositivo, pues nada más que ahora estás extendiendo a la casa, ¿no? Donde pues también no tienes un control sobre ello, ¿no? Muchas personas ni siquiera tienen el espacio. O sea, hay más personas que lugares privados, ¿no? O sea, a lo mejor tienes 4 personas viviendo en una casa de 2 o 3 recámaras. Entonces alguien está en la sala, en el comedor, en la cocina, donde puede, ¿no? Entonces, bueno, establecer los lineamientos es un tema que se ataca desde el punto de vista de gobierno de seguridad. Ahora, en relación a tu segunda parte de la pregunta, a ver, la ciberseguridad es algo que puede ser un proyecto, un programa y operación, o sea, algo continuo. O sea, finalmente hay que tener un plan estratégico, ¿no? Una visión que te va de 1 a 3 años, ¿no? Aproximadamente. Y de ahí, pues más adelante, pues, seguramente tocaremos el tema pues, de cómo se relaciona con la arquitectura, de decir, a ver, yo necesito cumplir una estrategia y para ello, pues la arquitectura pues cae como anillo al dedo, ¿no? De cómo poder estructurar no un portafolio, pero sí un programa de proyectos o iniciativas con el toque o el sabor de seguridad. O al revés, a lo mejor el proyecto en sí mismo o el programa es de ciberseguridad y la arquitectura te puede ayudar para poner orden, ¿no? Que haya prioridades, dependencias, etcétera, ¿no? Oye, Jan, la verdad es que te estamos bombardeando de muchas preguntas porque es la Adelante. primera vez que en este podcast hablamos de ciberseguridad y así como nosotros, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando se están haciendo bastantes preguntas. Y una de las que a mí se me viene ahorita a la mente es que mencionaste varios conceptos que las podemos ver también en otras prácticas. Mencionaste GRC, mencionaste la primera línea de defensa, mencionaste auditoría interna. Has estado mencionando varias cosas que me hacen mucho sentido. Entonces, me queda claro que la ciberseguridad no es un ente aislado. O sea, es un ente que se relaciona con Claro. muchas otras prácticas, con muchos departamentos. Y ahorita me vino a la mente, hace como 3 o 4 episodios atrás, tuvimos la oportunidad de hablar con Lucía Arando de Naranja X, una empresa argentina, y Uh-huh. hablamos de gobierno de datos. Y uno de los dominios de gobierno de datos era precisamente el tema de la seguridad de los datos. Sí. Entonces, ahorita que te escuchaba, me quedé pensando, ese dominio de seguridad de datos debería de estar debajo del CISO o debería estar del Chief Data Officer. Es decir, ¿quién es el responsable de la seguridad de los datos? Me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, que la ciberseguridad es muy amplio. O sea, ciberseguridad no solamente son los datos, son cualquier activo de índole digital que la empresa tenga y que esté expuesto.
En esa sombrilla de la ciberseguridad, ¿el tema de seguridad de datos está también ahí inmerso o eso eso forma parte de otra práctica? No, sí es responsabilidad del CISO la parte de seguridad de los datos, pero acuérdense que hay una delegación, o sea, delegas en los dueños de los activos y hay otro ente, como bien mencionas, que puede ser el que tenga el tema de gobierno de datos, donde establece otros lineamientos, ¿no? De integridad y demás, pero que deben de coexistir o están combinados en algún punto. Entonces tenemos que trabajar. Yo creo que aquí el tema muchas veces no es tanto de quién es el responsable, sino que quede claro, a ver, hasta aquí llego yo como seguridad y tú como gobierno de datos empiezas a ver esto y trabajar en conjunto. Es muy probable que el de gobierno de datos también esté en la segunda línea, en lo que llamamos GRC. Por lo tanto, pues somos vecinos, somos amigos, ¿no? Finalmente, la parte de la operación o la gente de auditoría, pues se ven como un poquito más externos en ese sentido, ¿no? Pero de alguna forma hay que colaborar con ellos. Entonces, yo lo he visto en las organizaciones variar. O sea, hay algunas donde mezclan y dicen, no, esto es seguridad de datos, le toca al CISO. Pero cuando empieza a tomar relevancia, por ejemplo, esto de científicos de datos o la parte de gobierno, pues también le dice, oye, pues dame oportunidad, dame chance, yo también quiero ver esto. Bueno, ok, mientras cumpla ciertas políticas y lineamientos que ya se definieron en la organización, porque no hay que olvidar que también hay un tema de cumplimiento regulatorio, ¿no? Entonces, bueno, privacidad, que también está ahí a lo mejor el oficial de cumplimiento, el oficial de privacidad, el oficial de seguridad, el oficial de datos, pues ya somos un montón de gente tratando de tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues a veces inclusive ya se llegan a consolidar y dicen, bueno, no es una buena práctica, pero es algo común. Seguridad lo ponen en el área de TI y tú dices, bueno, pues que aquí voy a ser juez y parte. Pues la parte de datos de gobierno, pues también puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces segregas las funciones, ¿no? Las responsabilidades. ¿Ok? Ok, es que yo vi entonces, de acuerdo a esto, a la ciberseguridad, vámonos a la pirámide de siempre, vámonos hacia TOGAF, las 4 capas. Entonces la ciberseguridad creo que estaría en todas, o sea, porque pues tiene tecnología para revisar los temas de que pues justamente no sea vulnerable nuestras arquitecturas, ¿no? Que tengamos ciertos controles y no pase cualquier, como decimos, cualquier pelado a nuestra casa, ¿no? Ujú. Tienes también datos, porque pues al final del día, ¿qué es lo que queremos cuidar? Que también que no se roben toda nuestra información, aplicaciones y no se diga negocio, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Cuando empezaste a también hablar, Jan, pensé mucho en el proceso, ¿no? También de que, ok, pero pues sí suena incluso por la propia palabra de ciberseguridad, suena así como la evolución, como de la revolución de las máquinas, ¿no? Pero pero Ajá. me imaginé más el proceso, ¿no? El proceso ok, vamos a hacer ciertos procesos, ciertos lineamientos para que se cumpla todo esto y ahí lo amarramos contra GRC. Entonces, realmente se me hizo como que es una ramificación enorme la ciberseguridad que depende de todas o habilita todas. No sé si estás de acuerdo con mi definición o me volé. No, no, de acuerdo. Y fíjate que de hecho es una de las preguntas que me hacen mucho en los cursos de TOGAF. Llega alguien y ve el ADM de Imagina. TOGAF, que es yo le llamo el bolograma, ¿no? Son 10 bolas, de 10 fases, y de repente alguien dice, oye, no veo a seguridad en ninguna de las fases, ¿no? Y de repente, inclusive en los proyectos, tratan de meter, ¿no? Ahí el círculo y que diga arquitectura de Sí, seguridad. ahí a Pero la no, fuerza. exacto, pero a ver, ¿no? A veces acabo haciéndolo ya porque la discusión no avanza, ¿no? Y dices, bueno, ya pon la bola, ¿no? Ahí en el diagrama amarillo ese. Pero más bien, yo como lo veo es algo transversal. Y de hecho, TOGAF así lo plantea. Hay una guía que te dice, oye, seguridad no es algo independiente, sino es algo que se toca en los 4 dominios, ¿no? En la arquitectura de negocio, de datos, aplicación y tecnología. Ahora, no solamente desde el punto de vista del proceso, o sea, en la capa de arquitectura de negocio, pues tenemos también las funciones, las áreas, departamentos, los roles y demás, y una estrategia que cumplir. Y entonces de ahí ya empieza a caer en cascada al resto de los dominios, ¿no? Lo que es dato, que bueno, ya tocamos un poco en la parte de, bueno, gobierno de datos, pues incluye también luego arquitectura y otras, ¿no? Calidad de datos, etcétera.
y luego llegamos a aplicaciones, y finalmente, como dices, pues la capa tecnológica, que es lo que mucha gente conoce por la parte, ¿no?, de hardware, software y redes y de cómo hacer aseguramiento de ello, ¿no? Pero sí, es algo transversal. O sea, seguridad no se lo puedes pegar, tiene que estar desde, como dice uno de los principios, pues desde la parte del diseño o la parte anterior o anticipado, para que ya lo vayas no pegando al final, sino que sea parte en sí mismo, ¿no? En la mañana estábamos conversando con una institución financiera de Sudamérica y nos mostraba cómo están organizados el departamento de arquitectura. Y en la cabeza estaba el Chief Architect y luego debajo de él tenía varias posiciones en donde estaba el arquitecto de infraestructura, el de aplicaciones, un arquitecto digital y ahí aparecía el arquitecto de seguridad debajo del Chief Architect, ¿no? Entonces, me queda claro que para establecer una práctica de ciberseguridad requieren pues de asesoría como la tuya, Jan, para que justamente les ayuden a establecer esa jerarquía o esos límites de responsabilidades, ¿no? Porque alguien podría decir, es que el arquitecto le debería reportar al CISO, no al Chief Architect, pero habrá quien diga lo contrario. Entonces, no sé cuántos años pueda tener la práctica de ciberseguridad en Latinoamérica, pero no creo que tenga 40 años, ¿o me equivoco? No, bueno, al final creo que nació mucho pues, cuando empezamos a crecer con Internet, que ahí fue el boom, ¿no? Entonces, bueno, pues si recuerdan, los primeros temas de antes de Internet, pues digo, yo empecé desde antes. O sea, tú hablaste de 15 años, pero la realidad es que tengo más de 20 y tantos años, porque hay una historia atrás, ¿no? Trabajé en el sector financiero previamente en temas de seguridad y pues a raíz de que estamos abiertos al mundo, pues es cuando se empieza a abrir. Ahora, lo que tú dices es bien importante en cuanto a la estructura. Cuando nosotros hablamos de crear ese gobierno de seguridad, pues tenemos que definir, a ver, dónde cae cada uno. Por ejemplo, hay arquitectos de soluciones de seguridad. Pues esos bien pueden estar en el área tecnológica. O sea, el experto que sabe cómo moverle, pues desde lo básico, el IDS, los firewalls, etcétera, ¿no? Ya cosas más avanzadas, un CASB, ¿no? Cloud Access Security Broker, lo que sea necesario, ¿no? Sistemas de manejo de identidades, de eventos, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo porque pues, lo traigo al área a lo mejor de seguridad y, bueno, pues más bien lo necesito en la operación, ¿no? ¿Ok? Cuando estamos también en el tema de arquitectura, pues bien dices, a ver, hay arquitectos empresariales, hay arquitectos de dominio y de repente hay unos que yo les llamo los de especialidad. Si yo requiero a alguien de microservicios, ¿no? Entonces, bueno, requiere una arquitectura orientada a servicios, pues creo la posición. El tema de seguridad, pues ahorita ya no es algo que tengas que cuestionar porque pues, no hay posibilidad de elegir. A lo mejor tú no quieres usar microservicios, perfecto, pero seguridad no lo puedes obviar porque tienes un tema de cumplimiento regulatorio, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor yo lo dejaría en esta parte, trabajando con los arquitectos de soluciones, ¿no? De seguridad, pero ya dentro del área de TI, para no contaminarlo, porque también si el CISO trata de crecer demasiado, pues va a pasar como todo mundo, que quieres un área muy grande con mucha gente, pero te estás metiendo en cosas que no te competen. A veces es recomendable por segregación de funciones tú tenerlo, pero a veces también hay que aceptar y decir, no, esto no me corresponde, ¿no? Ahora, depende. Hay organizaciones que son un poquito más hands-on, donde dicen, no, pues es que yo quiero al CISO también y su gente que se meta en cuestiones que a lo mejor no es lo que deberían de hacer, pero bueno, para ellos les funciona, no hay un problema regulatorio de incumplimiento, pues hazlo, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil, o sea, no hay una solución única, sí tengo que ser muy claro. Es como a quién debe de reportarle el CISO. Pues al director general, pues claro, todo el mundo queremos reportar al director general. En algunas industrias te lo exigen, ¿no? Que sea el primer nivel, ¿no? Por decir algo. O sea, bueno, el segundo nivel después del director general, pero pues imagínense un director general de un banco cuando tiene una persona que le habla en bits y bytes y en antivirus, en ransomware y pues no te entiende. Y lo digo por experiencia. Cuando reporté a dirección general, ¿no? Es muy diferente a que cuando reporté pues, al área de compliance, por ejemplo, en un banco, ¿no? Correcto. O sea, enfoques totalmente diferentes. Entonces, pues no hay una decisión única, pero
Más bien es generar esas preguntas para que la organización se conteste y diga, bueno, ¿dónde me conviene y dónde lo quiero tener? ¿No? Pero totalmente, arquitecto de seguridad, yo casi siempre sí lo dejo dentro de arquitectura, porque ahí traigo, digamos, un sesgo. O sea, me gusta la ciberseguridad, pero también la arquitectura, entonces, pues, ni modo, ¿no? Mis dos lados del cerebro chocan, ¿no? Claro. Pero están unificados, o sea, como decíamos, se complementan. Claro. Y hablando de esto, ¿cuáles deberían de ser los skills por si hay alguna persona que quisiera dedicarse a este tema de la ciberseguridad? ¿Cuáles serían los ciertos skills, prácticas o dominios que debe tener una persona para convertirse en un arquitecto, llamémoslo, de ciberseguridad? Bueno, aquí lo importante es, hay mucha gente que está a favor o en contra de certificaciones y yo creo que más bien es un elemento muy básico. No tanto es la certificación, sino las habilidades o competencias que pues, ya están muy definidas. Por ejemplo, hay un modelo que se llama SFIA, ¿no? Skills Framework for Information Age, que te ayuda a definir parte de las competencias, ¿no? Yo te diría, bueno, tiene que tener temas de gestión de riesgo, porque de ahí parte la seguridad. Si tiene una visión de arquitectura, pues ayuda mucho, ¿no? Porque le permite integrar los componentes o elementos, no ve cosas aisladas, ¿no? En algunas ocasiones pues, te vas por marcos de referencia y dices, bueno, requiero a alguien que sepa de ISO 27000, 27001, el sistema de gestión de seguridad, 27002, los controles, ¿no? Los códigos de prácticas. Ok, ¿no? Aquí creo que el problema ha sido un poco que para cubrir esas vacantes, pues mucha gente lo que hace es buscar certificaciones, ¿no? Y entonces quiero, no sé, un CISO. Ah, pues búscate un CISP. Bueno, en México habemos creo que 380. Entonces ya nada más entre el sector financiero de las medianas, pues ya se cubrieron todos. Entonces, ¿qué le dejamos a los demás? ¿No? Entonces, pues más bien desarrollarlo y decir, a ver, quiero que sepa de, no sé, seguridad en redes. Necesito, porque voy a hacer a lo mejor una capacidad interna de seguridad para pruebas de hackeo ético o de pruebas de penetración o de vulnerabilidades, ¿no? Ahora, el CISO pues no tiene que dominar todo eso. Yo les voy a comentar allí alguna anécdota. Dos de mis jefes, de cuando yo empecé en temas de ciberseguridad ya con mayor fuerza, ninguno de ellos era de sistemas. O sea, desde ir y explicar qué es encripción, imagínense, ¿no? Algoritmos, llaves, así tal cual. ¿No? Era un arquitecto, pero de casas, ¿no? De edificios. El otro era un economista, porque pues venía de la parte de riesgo financiero, ¿no? Y entonces, uno de ellos inclusive se certificó el primero como CISP. Y dices, oye, pues el esfuerzo que tuvo que hacer, me acuerdo agarrar el pizarrón y decirle, a ver, una llave de encripción, un algoritmo, es esto, ¿no? Entonces, pues de alguna forma requieres habilidades no solamente técnicas, sino principalmente pues entender el mundo, la organización en sí misma y la información que manejas, que ese es el reto. Hacer una evaluación de una información, por ejemplo, ¿cuánto vale la base de datos de clientes de una empresa? Pues depende bajo qué, o sea, cuánto me costó hacerla, cuánto vale para la competencia. Hay algo que se llama Infonomics, economía de la información, ¿no? Oye, tengo un solo cliente, ¿no? No sé, tengo un cliente, no puedo decir el nombre, pero es una gran petrolera en México, ¿no? Por decir algo, pues todo el mundo sabe cuál es. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, esas habilidades, pues tienes que definir un perfil de puesto pues, bastante detallado de acuerdo a lo que necesites, según el sector o la industria, también varía, ¿no? Y algo que tú lo comentabas, Jan, es que el tema de la ciberseguridad pues nace a partir del boom del Internet. Entonces, si nos vamos más hacia atrás, pues tal vez no había materias en las escuelas, no había diplomados que hablaran de ciberseguridad. Entonces, digamos que o tal vez estamos apenas conociendo a los próximos CISOs, porque como bien decías, en México habrán 380, pero pues ¿dónde están todos los demás? ¿Dónde está toda esa gente? Pues están ahorita formando, o sea, están en formación, ¿no? Déjenme contarle una anécdota, porque creo que por ahí Charlie tiene una pregunta de uno de los seguidores del canal. Ujú. Eh,
hace como 3 semanas me invitaron a dar una conferencia y había como, no exagero, más de 150 personas conectadas. Y de repente, yo veía las 150 conectadas. Me habrán puesto como administrador. Yo era el conferencista y de Uy, ya, repente ya sé cuál es. alguien agarra como el lápiz que se pone en Zoom y empieza a rayar mi presentación. Así literalmente rayar mi presentación. Entonces me quedo callado y entonces el que me invitó me dice, Israel, una disculpa, perdón, y hace un llamado a todos, chicos, por favor, sean serios, sean profesionales, dejen de jugar con el sistema. Continúo y de repente ponen una canción. Así, abren el micrófono y ponen una canción. Bueno, esa dinámica duró como 10 minutos, o sea, no te exagero, a tal punto que el que me invitó, que era un catedrático, me dice, Israel, con la pena, me da mucha pena, pero vamos a tener que suspender porque no encontramos cómo detener este tipo de ataques. Entonces, reagendamos la conferencia y sí, después la reagendamos y se arregló el tema. Pero en ese momento me entró justamente la inquietud de saber, oye, aquí el tema de la ciberseguridad pudo haber aplicado, se pudo haber puesto algún control, o sea, se pudo haber hecho algo para evitar ese tipo de ataques, porque literalmente eran ataques hacia todos los que estábamos en esa sala virtual de juntas, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que hay una pregunta, Charlie, que mandaron a través del grupo de Hablemos de Arquitectura Empresarial. Sí, sí, de hecho, déjame por acá abrirla. Como decimos, estamos abriendo esta nueva sección. Muchísimas gracias por escribirnos. Y me gustaría leerte mucho esta, Jan, que es, nos comenta, bueno, primero, muchísimas gracias por escribir. Juan Carlos Hernández nos dice, ¿cuáles son los objetivos y o beneficios de la ciberseguridad? Ok. Yo creo que principalmente tiene que ver con la protección del activo. Y déjame nada más extender eso, porque todo el mundo dice, bueno, vamos a proteger el activo, que sería a lo mejor la información de los clientes, etcétera. Aquí el tema es que puede ser la viabilidad de la empresa lo que pueda estar en riesgo. O sea, muchas empresas, por ejemplo, reciben un ataque y de repente los precios de las acciones caen. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza, ¿no? O porque hay a lo mejor multas. De repente llega una entidad regulatoria y te dice, oye, no cumpliste la ley de protección. Y pudiera ser inclusive hasta el cierre de la operación. O sea, derivado de ataques han cerrado empresas. Entonces, pues la importancia tiene que ver con la continuidad del negocio y la operación en sí misma, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos? Pues hay riesgo de imagen, de reputación, riesgos operativos. Finalmente, seguridad se materializa en ellos, ¿no? Es algo bastante amplio y algo que me fue curioso, acabo de estar en un seminario de gobierno corporativo. Había directores generales y dueños de empresa hablando de temas del ransomware. O sea, imagínense ya la preocupación que tienen de que de repente dicen, oye, ¿me pueden detener la operación? Sí. O sea, de repente, si tú no puedes operar sin computadora, sin información, y de repente te lo bloquean, pues adiós, o sea, no hay operación en sí, ¿no? Y te piden un rescate, y si no pagas el rescate, pues van a tratar de chantajearte porque van a divulgar esa información, ¿no? Entonces, bueno, el beneficio es poder pues, mantener la lealtad de tus clientes, mantener contentos a los accionistas, ¿no? Que podamos ir y dormir tranquilos. Ese es el tema de la ciberseguridad, porque pues al final, pues, a ver, ¿cuánto dinero hay en un banco? Nada, en los bancos ya no hay dinero, lo que hay es números, información sobre el dinero, ¿no? Y muchas industrias pues dependen de ello, y más ahora de la pandemia, ¿no? Porque empezaron sus procesos de transformación digital. Entonces ahora se cae el servicio, pues no puedo vender, no vendo, no hay ingresos, no puedo pagar la nómina, ¿no? Entonces por ahí va el tema de los beneficios sobre la seguridad, la protección del activo, cuánto vale. La mayoría de las empresas no saben cuánto vale, ¿no? Estoy de acuerdo, me recordaste lo de Zoom, que había muchas organizaciones que contrataban este servicio y a partir de que fue el hackeo, muchísimas se bajaron y ya se hizo algo más como personal y ya no tan empresarial, ¿no? Entonces, y también pues bajaron sus acciones, fue como un tema por ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese creo que también es otro de los temas que bien comentabas, de los riesgos reputacionales si llegan a aplicarse, pues pegan muchísimo, muchísimo.
Claro. En, Pues, ¿qué le pasó a en- BlackBerry? No sé si recuerdan. mm, O sea, sí, BlackBerry finalmente yo creo que tuvo dos situaciones, digo, de forma muy simplista. Una, falta de disponibilidad, hubo muchas semanas que tuvieron muchas caídas, que pudo haber sido no necesariamente por un ataque, a lo mejor pudo haber sido un problema operativo, ya en el fondo, ¿no? ¿Sabes qué? No actualicé correctamente algo, ¿no? Pero bueno, pues con eso fue suficiente para llevarlo. Y el otro fue que no entendió el mercado, no entendió que se fusionó personal empresarial, ¿no? El Bring Your Own Totalmente. Device, ¿no? Pero bueno, Oye, Jan, y la verdad es que como que todavía sigo pensando en bastantes cosas que has mencionado. Por ejemplo, ahorita que mencionaste el tema de riesgo reputacional, luego lo asocié con el riesgo operacional también. Entonces ahí cuando dije, ¿cuál es la mancuerna? ¿Cómo trabaja el CISO con el Chief Risk Officer de la segunda línea de defensa? Son primos hermanos que trabajan muy de la mano porque yo veo riesgos disruptivos, riesgos cibernéticos y tú ves riesgos operativos. Entonces, de alguna manera tenemos que tener el mismo nivel de calificación de los riesgos en cuanto a su impacto y frecuencia, su matriz de riesgo residual. O sea, se cuenta que empiezo a tratar de hilar todos los conceptos y se me hace que, si me lo permites, Jen, sí, vamos a tener que hacer otro episodio para seguir hablando, claro, porque, por ejemplo, no hemos hablado también de la relación que existe entre la arquitectura empresarial y la ciberseguridad, temas que tú manejas muy bien y que compaginas con el tema de gobierno de TI. Ya mencionaste un poquito al respecto de TOGAF y que la ciberseguridad está en todos los dominios del ADM, pero nos gustaría profundizar y entender más, de una manera más detallada, cómo podemos relacionar y cómo podemos beneficiarnos ambas áreas claro. del trabajo común, ¿no? Bueno, debería haber un repositorio único para las áreas de ciberseguridad y las áreas de arquitectura y las áreas de la segunda línea de defensa, que es algo que nosotros promovemos mucho en este podcast. Entonces, te digo que me apena mucho porque se nos fue el tiempo, pero corriendo, y no sé si podríamos hacer el compromiso de tener Claro, un siguiente episodio, claro, donde, porque además como abrimos un nuevo espacio en el podcast donde gente nos envió por anticipado algunas preguntas a través sí. del grupo que tenemos en LinkedIn. Ujú, No queremos dejar de no leer las preguntas, entonces claro, me apena, vamos a tener que cerrar este episodio, pero no sin antes, nos gustaría que nos dijeras, Jan, dónde te podemos encontrar, si nos puedes decir tu página, tus redes sociales, tu correo electrónico, si hubiera gente que quiera saber más de ciberseguridad, como ya estamos pendientes con el siguiente episodio, claro. pero me gustaría que si hubiera gente que desde ya ahorita se interesó en temas de ciberseguridad y quiere acercarte contigo, ¿dónde te pueden localizar, Jan? Mira, la forma más sencilla es por LinkedIn. O sea, directamente buscan así Jan, Jan, Frías, y me mandan un mensaje y ahí establecemos ya el contacto. Es lo que más me ha funcionado realmente como contacto. También por ahí pues estoy en Twitter, pero no publico tanto, ¿no? Más bien es en LinkedIn donde tengo ahí algunos artículos y algunas cuestiones como, ¿no? Comparto muchas veces pues, las participaciones que tengo como esta, ¿no? Entonces, como Jan Frías, ahí me encuentran en LinkedIn. Perfecto, pues ya escucharon a Jan. Si alguien está interesado en aprender más de temas de ciberseguridad o están implementando un programa en sus empresas y quieren que alguien los asesore, que alguien les ayude a estructurar, sobre todo a poner orden, pues los invitamos a que busquen a Jan para que los ayude, y estoy seguro que él con mucho gusto les dará algunos tips y ya más adelante pues seguro que podrán llegar a un acuerdo, ¿no? Charlie, ¿algún último mensaje, algo que quieras comentar antes de que cerremos este episodio? Que se me hizo bien rápido, te confieso, ¿eh? sí. Es que, nuevamente, como es un tema que no habíamos tocado en el podcast, se me vinieron bastantes preguntas. Sí, yo me quedé con ganas de preguntarte, que ya no va a haber tiempo por justamente el hackeo ético, Ujú, porque era un tema de que en la maestría tocamos muchísimo, 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 que de hecho fue la materia que más me costó, curiosamente, porque ujú. al final nos pusieron a hacer como unas prácticas ahí no tan éticas que digamos, pero fue como muy, muy interesante ese mundo y como que ahí tuve un conflicto personal
para hacer ciertas prácticas. Entonces, como que, no sé, me quedé con muchísimas preguntas, también cómo apalancarlo con la arquitectura. No, Jan, en verdad, te agradecería muchísimo este segundo espacio y también me gusta. Muchas gracias. Y también seguir invitando a todos a que se unan a este grupo. El grupo se llama Hablemos de Arquitectura Empresarial. Vamos a dejar, si les parece bien, sobre los comentarios el link del grupo y el link de tu contacto para que estén ahí cerca. Sabemos que Jen va publicando y va lanzando mensajes también bien interesantes ahí en su LinkedIn. Entonces, los invitamos a seguirnos, a que estén súper acá pendientes. Hemos abierto otra sección del tema de estos casos de uso que sí son un poco irónicos, a lo mejor hasta cierto graciosos, pero estamos metiendo de muchas ganas y por favor nos ayudaría muchísimo que nos sigan, que toquen la campanita y que estén ahí súper pendientes. Y listo, entonces, Irra, pues me gustaría nada más agradecer a todos y ir cerrando el podcast. Jan, Irra, ¿algún último mensaje o nos vamos despidiendo, equipo? No, pues nada, que no se pierdan el siguiente episodio que va a estar buenísimo. Ya aquí comprometimos públicamente ya. Sí, está bueno que nos dijo que sí. Adelante, está grabado. Quedó confirmado. Y nada, pues los invitamos a que nos sigan, por favor. Y pues amigos, hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho, que estén bien. Hablemos de arquitectura Gracias. empresarial.